Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. Como de costumbre, un servidor, Sergio Pérez Amaro, Ramón Tejeda Arrit y Guillermo Ricard Calventi, estaremos compartiendo con ustedes algunas de las principales informaciones. Miren, hoy es 25 de octubre del año 2019 y como efeméride la prensa nacional destaca que un día como hoy, en el año 1888, murió una mujer que dio su vida al servicio de la causa de la fundación de la República Dominicana, y cuando digo su vida, no fue que la mataron, sino que se dedicó ella y su familia a la construcción de lo que es la República Dominicana, y me refiero a la hermana de Juan Pablo Duarte, Rosa Duarte. La familia Duarte Díez es una familia que sacrificó su bienestar personal en pos de la construcción de una República Dominicana. Hay que saber lo que era en esa época ser comerciante y vivir en la capital, cuando la mayoría de nuestra población vivía en el campo, teníamos una población escasa, y esa dama que ustedes ven ahí, ese retrato, sacrificó su vida, ella y toda su familia, al servicio de su hermano, al servicio de esa causa que fue la fundación de la República Dominicana. Vivieron en calamidades y pobreza, producto de ese sacrificio en pos de una colectividad. Entonces quería recordar esa efeméride que menciona la prensa nacional. De igual manera, un día como hoy, en el año ya a nivel internacional, en el año 1881, nació Pablo Picasso. Pablo Picasso es un pintor español, creador o uno de los creadores de lo que sería el movimiento cubista. Ese movimiento cubista fue un movimiento del siglo XX que transformó la forma en que se hacía la pintura. Ese gran pintor español y del mundo, Pablo Picasso, como dije, nació un 25 de octubre de un día como hoy del año 1881. Ese señor que ven ahí, algunas obras extraordinarias que él hizo, con una técnica que, como dije, fue revolucionaria, es Pablo Picasso. Hay una película que les recomiendo a todos sobre la vida de ese pintor, bastante divertida e interesante. Y a Guillermo creo que le gusta mucho la pintura y sabe tanto de pintura, y que espero que venga para que me la comente. Le gusta mucho la pintura de Pablo Picasso. Señores, ya no hablando de pintura, vamos a hablar de lo que es el panorama político nacional, y en este caso vamos a hablar de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido que representa, conforme a los resultados de su primaria y conforme a la historia democrática reciente de República Dominicana, la mayoría de la población o la mayoría de los electores. Es el partido número 1 en República Dominicana, y a raíz de estas elecciones primarias, ustedes saben y hemos ido comentando todo lo que ha ocurrido en ese partido, que prácticamente sacó 2 millones y pico de votos en unas elecciones primarias, cuando su más cercano contendor en las pasadas elecciones tuvo un proceso de primaria de casi 300,000 y pico de votos. Lo primero es que el día de ayer, el comité político, que es el organismo máximo de la dirección de ese partido, de la dirección ejecutiva de ese partido, porque el comité central es entre Congreso y Congreso realmente el organismo máximo del partido de decisión, pero su organismo ejecutivo sería el comité político, porque la matrícula del comité central, si cada vez que se va a tomar una decisión ejecutiva tendría que reunirse, sería demasiado pesado y demasiado burocrático, no tendría una toma de decisiones ágiles. Entonces, ese fue el motivo de que, aparte de un comité central, que es el órgano que toma las decisiones, existe un comité político que de manera ejecutiva y de manera rápida operativice las decisiones del comité central, siendo el comité central el máximo organismo del partido entre Congreso y Congreso. Entonces tenemos lo siguiente: en el día de ayer se reunió el comité político y escogió para serle presentado al comité central al señor ingeniero Juan Temístocles Montaz como presidente interino. Temístocles Montaz tiene una trayectoria, es fundador de ese partido,
ha ocupado posiciones en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo quiero destacar su rol de dirigente y de trabajador político que conoce esa organización de cabo a rabo. Conjuntamente con esa designación o esa propuesta que se le va a presentar al Comité Central, también se están llenando 7 vacantes. Una de esas veces que ven ahí es Temístocles Montaz, que no necesita presentación en República Dominicana y que, como dije, aparte de ser fundador del Partido de Liberación Dominicana, es un gran tecnócrata, inicialmente ingeniero químico, pero también es un experto en manejo de los temas económicos, fue ministro de Economía y es un político con bastante experiencia, tanto en el plano teórico como en el plano práctico, porque es un trabajador político que constantemente me consta, vía Eddie Montaz, a quien le doy y le mando desde por acá un saludo, he visto como trabajar con Temístocles significa recorrer el territorio nacional en función de que él conoce a todos los dirigentes, conoce la estructura partidaria y es un hombre de asumir desafíos. Conjuntamente con esta propuesta de someter a la consideración del Comité Central que se designe a Temístocles Montaz como presidente interino de la organización, se están llenando o se busca llenar 7 vacantes. Esos 7 vacantes, hay 5 que corresponden a renuncias que se produjeron después de este proceso de primaria por personas que no aceptaron los resultados de las elecciones y se fueron con el expresidente del partido y de la República, Leonel Fernández, y hay 2 que ya son por circunstancias ajenas a este proceso. Una fue el fallecimiento de Juan de los Santos y la otra es una situación de enfermedad que tiene también uno de los grandes fundadores del Partido de Liberación Dominicana, y me refiero a José Joaquín Vidó Medina, quien por una situación de salud, sus familiares, 3 hijos de ellos, le mandaron una carta al comité político exponiendo las razones de por qué su padre no podía seguir asistiendo a ese organismo como ya tenía varios meses y solicitándole que le aceptaran la renuncia por esa situación de salud. En el caso de Vidó Medina, se está considerando o se aprobó una membresía ad vitam en función de su trayectoria de servicio, no solamente a esta fuerza política, sino al país. Entonces, ese es el camino que hasta actualmente señala la prensa nacional, tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Hay un gran reto para Temístocles Montaz, que es tratar de recomponer el daño que se ha hecho. Vemos que sigue existiendo un organismo, por lo menos el comité político, sumamente fuerte. Cuando vemos el quórum de la reunión, nos encontramos que hay 24 de 28 miembros, porque como dije, hay 2 que tenían situaciones de salud, uno un fallecimiento y otro el caso de Vidó Medina, y 5 que renunciaron. Y aún así nos encontramos con un quórum de 24 personas actualmente. Y es un gran reto que tiene el comité político de cara a lo que significó esa salida y de cara a lo que significa el próximo torneo electoral. Yo menciono, no solamente porque la prensa nacional lo resalta, sino por el gran peso que tiene para la democracia los partidos políticos, y en este caso el partido político más grande que tiene la República Dominicana y más trascendente en los últimos años, porque los partidos son la puerta de acceso de los ciudadanos al poder público. Entonces son instrumentos de la democracia. Mucha gente no entiende por qué se le da esa consideración a los partidos, y es por eso el derecho a elegir y ser elegido que tiene la Constitución de la República se concretiza vía los partidos políticos, porque son instrumentos de servicio al Estado o deben de ser instrumentos de servicio al Estado en el caso de la función democrática. Son catalizadores de esa asociación política, ese derecho a asociación política y derecho a elegir y ser elegido que tiene la población y que vía los partidos se llega a concretizar. Para mí es importante también resaltar 2 cosas del recién pasado proceso de primarias. La primera tiene que ver con que fue la primera vez
que la Junta Central Electoral arbitró un proceso interno. Hasta no hace mucho, o sea, estamos hablando relativamente reciente, muchos de estos procesos se caracterizaron por sillazo, por granadazo, por tiros, por muertes, y estoy hablando ahí de todos los partidos. Recuerdo una convención del Partido Reformista donde hubo un tiro entre un candidato a diputado y otro, y hubo un muerto, un proceso interno. Recuerdo también un partido político donde se tiró una granada y otro donde dejaron de alquilarle sillas plásticas porque se entraron a sillazos. Entonces, República Dominicana fue evolucionando de procesos internos donde se exhibía ese grado de violencia a un proceso interno como el que se produjo ahora, arbitrado por la Junta, que es un árbitro imparcial, con equipos de alta tecnología y en donde no se produjeron, primero, incidentes violentos. Segundo, no he visto todavía ninguna impugnación de las actas de las mesas. Entonces, ese es el primer elemento que quiero resaltar del proceso interno. El segundo elemento que quería resaltar es que yo siempre he creído que el tiempo ordena todos los factores. Si usted quiere saber algo, si es verdad algo, no se precipite, que con el tiempo las cosas se van ordenando y el que habla mentira, tarde o temprano, termina por olvidársele lo que dijo y no vuelve a pisar sobre sus pasos. A raíz de este proceso, la facción dentro del Partido de Liberación Dominicana que perdió y que hay que decir que tuvo una buena participación, resultó por un 1%, casi 30.000 votos, 26.000, 29.000 votos, perdió ese proceso por esa cantidad de votos y comenzó a establecer hipótesis que explicaran por qué había perdido. La primera fue que era un algoritmo. Yo no sé qué es un algoritmo, vine a enterarme de esa palabra ahora. Se hizo sumamente famosa. Yo había escuchado que algoritmo era las instrucciones que tenía un programa informático para ejecutarse, pero más allá es algo muy complejo. Después dijeron que no era un algoritmo, que eran unos hackers que habían intervenido. Después dijeron que era un muchacho llamado Jochi Gómez, hijo de Guillermo Gómez, el de Aeromundo, un reconocido hacker que había hecho un fraude electoral. Después dijeron que no había ninguna prueba de que era Jochi Gómez. Después dijeron que lo que se requería era, como no era voto electrónico, era voto automatizado, que se recontaran los votos. Se recontaron los votos. Después dijeron que no querían que se recontaran los votos, sino que se hiciera una auditoría internacional. Se complació en el tema de hacer una auditoría internacional, creo que iba a costar algunos 500 millones de pesos. Y ahora yo no sé si vale la pena hacer una auditoría internacional, porque sin esperar los resultados de todo eso que se alegó, el doctor Fernández, que perdió esas elecciones, que como dije, son las primeras auditadas por la Junta con equipo de alta tecnología, equipo que si se le hace un fraude, que se le puede hacer, dejan huellas, o sea, está dudando de un tema informático, y no es que no, y aquí lo explicó y estuvo Danilo Díaz, quien es el secretario de Asuntos Electorales del PLD, y él explicaba, yo estoy esperando que me enseñen un acta de una mesa donde se hayan impugnado los resultados electorales y estoy esperando también que me digan cómo fue el fraude que se produjo, porque no es que ningún sistema sea completamente seguro. Ahora, si usted lo interviene, eso deja un rastro, eso deja una huella electrónica. Entonces, sin esperar ese resultado, hubo una renuncia del partido y la creación de otra organización, como ya hemos hablado, y más que la creación de otra organización, la compra o la adquisición, no se sabe bajo qué mecanismo, de un partido pequeño que tenía una gran trayectoria, me estoy refiriendo al PT de María o el Frente Electoral de lo que se conocía como la Línea Roja del 14 de junio, que fue dirigido por José González Espinosa toda una vida y que tuvo sus aportes a la lucha democrática, sobre todo en el proceso de los 12 años. Ese partido que fue evolucionando, que sí tenía vocación de poder, como ayer comentaba Guillermo Ricard Calventi, participó en un momento aliado al doctor José Francisco Peña Gómez, después participó aliado al Partido de Liberación Dominicana,
pero siempre trataba de mantener su línea y su identidad. De buenas a primeras, de que se producen estas denuncias de fraude, sin esperar el resultado de la Junta, sin acudir al Tribunal Superior Electoral, porque se acudió, y yo quiero que la gente entienda esto, se acudió a lo que era una medida cautelar. Una medida cautelar es una medida de emergencia en lo que se produce un suceso, usted va a un tribunal y le dice, mira, yo tengo premura de que pase algo porque se va a afectar irremediablemente mi derecho y no va a haber forma de poderlo enmendar. El Tribunal Superior Electoral le dijo, mira, hay que esperar la proclamación de la Junta Central Electoral y tú tienes las vías para tú acudir aquí y en caso de que se te hiciera fraude, tú venir y demostrarlo. Sin embargo, esa vía que existía tampoco fue utilizada y lo que se hizo fue que se simuló que se utilizaba, se utilizó la medida cautelar, pero la otra no he visto que se le ha dado continuidad e inmediatamente se sale de la organización y se comienza a hacerle un boicot. Entonces, es interesante ver cómo va a evolucionar esta situación política porque hay un componente que es el que a mí como ciudadano me preocupa y tiene que ver con la gestión política de un conflicto. Y digo la gestión política porque es evidente que la estructura política incide, o la superestructura política, como decían los marxistas, incide en la estructura económica. Yo particularmente no suscribo ese concepto que mencionó Carlos Marx en el prólogo a la contribución crítica a la economía política de 1857, porque entiendo que nada más lo mencionó en esas 4 líneas y a partir de ahí se hizo todo un mangú donde mucha gente hablaba de lo estructural y lo superestructural y separaba las acciones, entendía que lo fundamental era la economía y lo político, lo jurídico y lo cultural era superestructural y era menos importante, y yo creo, como después lo matiza Carlos Marx y muchísimos pensadores, y ya no está realmente en discusión, salvo en algunos sectores que se quedaron en esa concepción del siglo XIX, que hay una interrelación entre los fenómenos políticos, culturales, económicos, y uno con otro se van influenciando mutuamente. Entonces digo esto porque, por ejemplo, yo veo a Ganímedes aquí, que es posible que fuera a la feria Banreservas ahora y sacar un vehículo, porque habían condiciones excepcionales. Conozco mucha gente que sacó vehículos, no sé si Ganímedes, porque él tiene que ir mucho a la provincia de Independencia, allá a Mella, y hay que ir en buenos vehículos para ir para allá. Pero resulta que si usted sacó un vehículo aprovechándose de que las tasas de interés están bajitas y de que hay dinero disponible para prestar, usted corre el peligro de que actores irresponsables por una mala gestión política de un conflicto terminen afectando la situación económica. Porque para nadie es un secreto, como dije, esa interrelación y esa influencia recíproca de la política, de la economía, de los aspectos culturales y de los aspectos sociales. Entonces, usted tiene como una crisis de confianza que se quiere provocar y que se está forzando, puede terminar afectando los elementos estructurales y económicos de una sociedad.